Buenas a todos, soy Calazras y sed bienvenidos a un nuevo 10 cosas que no sabías en LOL Weapon. Estuve pensando mucho sobre a quién dedicar este nuevo 10 cosas. Tenía series más actuales en la lista, pero desafortunadamente no todas las series pueden tener un 10 cosas que no sabías, puesto que simplemente hay series sin secretos tras sus líneas. Por poner un ejemplo, lo intenté con Shigatsu wa Kimi no Uso, pero me fue imposible encontrar suficientes datos como para llenar un vídeo, por lo que vamos a por una que tiene argumento de sobra para llenar unos cuantos de estos. Comenzamos con el 10 cosas que no sabías sobre Full Metal Alchemist. Como dato, son cosas que no sabías sobre las dos Full Metal Alchemist, lo cual puede inducir a un poco de confusión, pero intentaré explicarlo en la mayoría de los casos. Este punto, aunque conocido por muchos, sigue siendo algo que produce errores a veces. Es más, estoy seguro de que en más de uno de mis vídeos habré cometido este error. El mangaka creador de Full Metal Alchemist es ella, y no él. Arakawa Hiromu, de 42 años, es la mangaka creadora de Full Metal Alchemist. Asimismo, dado que existen muy pocas fotos circulando de ella por internet, suele retratarse como una vaquita cuando se dibuja en los tomos que publica y demás. Esto no es un simple dibujo que eligió por capricho, pues Arakawa Himoru creció y pasó toda su infancia en la granja de su familia, la cual se dedicaba al ganado vacuno. Según parece, en esta granja aprendió una fuerte ética y disciplina hacia el trabajo, donde comprendió que quien algo quiere, algo le cuesta, que cuanto más te esfuerces en dicho trabajo, mejor será la recompensa al final. Con esta idea en mente, nació el mítico intercambio equivalente, que impregnó toda su obra. Vamos con este punto indispensable en este tipo de vídeos, hablando de los hermanos Elric, los protagonistas de FMA. Se sabe gracias al final de FMA 2003 que Edward nació en el 1899, aunque este calendario no es idéntico al nuestro. En nuestro mundo, Edward aparece siendo visitado por sus nietos en el 2005, a la edad de 100 años, por lo que existiría una diferencia de unos 6 años entre ambos mundos paralelos, entre comillas. Uno de los factores cómicos más utilizados en Edward es lo especialito que es a la hora de las comidas, por ejemplo la leche, motivo por el cual le dicen que no crece porque no bebe suficiente leche. Se intuye que esto puede tener algo que ver con un trauma pasado de la creadora, la cual, recordemos, creció en una granja de vacuno. Pero no terminan aquí sus gustos, pues siendo muy rebuscados, de todas las veces que se muestra a Edward comiendo sándwiches en la serie, en ninguno de esos sándwiches tienen bordes o corteza, por lo que a Edward no le gustan los sándwiches con corteza. También hablando de su seiyuu, la voz que dio vida a Edward es la misma que se la da a la madre de Armstrong. Curioso cambio de trabajo. Por su parte, el pequeño de los hermanos Elric, Alphonse, aun perdiendo su cuerpo y condenado a vivir en una fría armadura, no perdió su sentido del humor, lo cual se representa con las caras cómicas que pone la armadura a lo largo de toda la serie. Pero este detalle no ocurre al principio en el manga, donde ha de avanzar un poco la historia para que la autora utilice este tipo de expresiones en la armadura de Al. Y algunos datos sobre ambos: los hermanos Elric tienen cameos en series como Black Hayate o Lucky Star. Sus alturas al finalizar la serie, y aun llamando a Edward bajito durante toda esta, no podrían ser consideradas como de personas de pequeña estatura. Alphonse en su forma humana llega a medir el 1,77 m y Edward se queda con un 1,75 m. Para finalizar, siendo el punto más impactante de los hermanos es que estos son hijos de Hohenheim, por lo que su relación con sangre llega a extenderse hasta el homúnculo original, el creador de los homúnculos. Según esta relación, y siendo palabras de su creadora, Al y Edward son realmente los tíos de los homúnculos, a excepción de Kim Bradley, el cual fue un homúnculo creado con base humana. Roy Mustang es sin lugar a dudas el militar más importante de todo FMA, y muy posiblemente para muchos su personaje preferido de la serie, aunque hay varias cosas sobre él que no se explican del todo bien. De nombre Roy, que significa rey en francés antiguo, perdió a sus padres cuando este era pequeño, siendo adoptado por su tía, mejor conocida en FMA Brotherhood como Chris Mustang o Madame Christmas, la cual le crió para llegar a ser un gran militar algún día. Por ello existe tan buena relación entre ambos, y no es simplemente la regente de un burdel. Por otra parte, obtuvo la codiciada fórmula de la alquimia del fuego de Berthold Hawkeye, el padre de Riza, el cual era un alquimista que dedicó toda su vida a la perfección de esta fórmula, tanto que para que no existiera documento alguno que la contuviera, la tatuó directamente en la espalda de su hija. Antes de morir, este le confiesa a Roy cómo estudiarla, pero después de la masacre de Ishbal, el propio Roy quema la espalda de Riza para que nadie jamás pueda obtener tal poder destructivo. Algunos datos contados por Arakawa sobre Mustang fueron: en su vida privada busca la sencillez, conduce un coche propio y no uno militar, y tiene un pequeño piso en Central donde no tiene más que un sofá
sofá y una televisión en su sala de estar? Aunque al final de la serie no se muestra a Roy como el Führer, esto ocurre por ser considerado demasiado joven. Arakawa cuenta que si publica un capítulo extra sobre Full Metal Alchemist en un futuro, será el que trate sobre la ascensión de Roy a Führer. Y sobre todo su relación con Riza. Cuenta que jamás llegarán a casarse, y no por temas amorosos, sino porque el código militar no permitiría que superior y subordinado estuvieran casados, teniendo que abandonar así sus posiciones. Y con esto llegamos al punto final sobre Roy Mustang, y es la gran diferencia que le mueve a lo largo de toda la serie en las dos Full Metal Alchemist. El sueño de convertirse en Führer domina su mente, y es gracias al cual este personaje se convierte en un elemento indispensable de la trama. En Brotherhood, Roy decide tomar el puesto de Führer después de la masacre de Isval, para que situaciones parecidas no vuelvan a ocurrir. Sin embargo, en FMA 2003, el sueño y ambición de Roy surge de una manera mucho más personal, pues en esta serie él es el asesino de los padres de Winry, los dos doctores que estaban curando por igual a militares como a isvalianos. Bajo órdenes de superiores, Mustang acaba con los padres de Winry con una ametralladora. Derrumbado moralmente, Roy decide cambiar el país para no volver a acatar una orden similar nunca. El punto más importante de toda la serie, aquello que mueve todo el argumento, es sin lugar a dudas la alquimia. Pero hay tantísimas cosas curiosas que saber sobre la alquimia que este se convertiría en el vídeo más largo del canal, por lo que solo contaré, como bien dice el título del vídeo, sus secretos. Aunque la alquimia es una ciencia que utiliza cierta energía para realizar algún cambio sobre la materia, esta energía usada no siempre tiene el mismo color. Se conocen los siguientes. Energía azul es la energía básica liberada en la mayoría de tipos de alquimia, entre azul clarito y blanquecina. Energía roja es la generada cuando se utiliza la alquimia con piedras filosofales o falsas piedras filosofales. Energía verde. Esta se ve en alquimias que tienen como base las plantas y es solo vista en FMA 2003. Energía morada. Energía liberada cuando una transmutación humana está ocurriendo. Energía amarilla. Un tipo de energía exclusiva de la familia Armstrong, con la cual realizan su alquimia artística. Energía naranja. La liberada en la alquimia de fuego de Roy Mustang. Existe un último tipo de energía alquímica, la rosa. Es la liberada por Deitlin de Eckhart, por lo que podríamos considerarla ¿alquimia nazi? Hay muchos tipos de alquimia en FMA y seguramente la de fuego sea la más famosa de todas ellas. Hace unos puntos ya conté el origen de esta, pero ¿cómo funciona exactamente? La alquimia de fuego está realmente mal definida con ese nombre, dado que debería llamarse alquimia del oxígeno más que del fuego. Roy manipula y controla las moléculas de oxígeno, no el fuego en sí. Para producir las chispas que ocasionan sus ataques entran en juego sus guantes de tela de ignición, literalmente una tela que genera chispas cuando ésta se roza o se chasquea. Sobre esta alquimia se es bien conocida su enorme desventaja, motivo por el cual Roy es criticado en más de una vez. Con la lluvia deja de ser efectiva. Cuando sus guantes se mojan, Roy no tiene otra opción que salir corriendo del combate. Pero el motivo de que Roy escape no es realmente la ineficacia de sus ataques. La alquimia de fuego permite muy fácilmente separar los átomos de hidrógeno y oxígeno en las moléculas de agua, necesitando solo una pequeña llama para hacer que todo el agua explote. Esto es útil en espacios cerrados con mucha agua. En el exterior y bajo la lluvia, el motivo por el cual Roy no ataca es porque la combustión podría expandirse sin control. Para terminar con esta alquimia, no solo es útil en combate. En uno de los omakes, Roy utiliza esta alquimia para subir el nivel de oxígeno de sus conquistas. Con esto hace que las chicas se mareen y las recoge románticamente como un caballeroso príncipe. Sing, el país más importante después de Amestris, donde ocurre toda la historia de Full Metal Alchemist, es una enorme extensión de tierra que se encuentra cruzando el gran desierto del este. Y así como Amestris representa a Europa en plena revolución industrial, Sing tiene todos los tópicos de China. Ya su nombre Xing significa comienzo en chino mandarín. Aunque estos no tengan las tácticas ni la tecnología de Amestris, sí perfeccionaron las artes marciales de cada uno de sus guerreros, así como la utilización de explosivos y bombas de humo en sus combates. Su propia alquimia, la Alkehastria, está especializada en la sanación y los misterios de la vida. Los antiguos emperadores chinos estaban obsesionados con la vida eterna, que es justamente lo que mueve a los reyes y príncipes de Xing. El punto cultural que más se aleja de China es quizás el tipo de monarquía que ejerce su emperador, el cual tiene la obligación de dejar embarazada a una hija de cada clan que forma su imperio, generando así multitud de vástagos que pelearán por su trono cuando éste no pueda seguir ejerciendo como rey, que es exactamente el tipo de gobierno usado en el reino de Suazilandi, un pequeño estado africano.
Van Hohenheim, el padre de los hermanos Elric, es otro de los personajes más importantes de la saga. Este está inspirado en Paracelsus, un alquimista y científico suizo cuyo nombre real era Philippus Aerolus Theoprastus Bombastus von Hohenheim. En el mismo anime se puede ver al homúnculo original dando como nombre a Van Theoprastus Bombastus, pero Van lo rechaza porque le parece muy largo y difícil de recordar, quedando entonces como Van Hohenheim. Otra gran relación entre estos dos personajes fue la creación de la palabra Alcahest. El Alcahest es supuestamente, pues nunca existió, el nombre de un disolvente universal que podía reducir toda la materia sin importar de qué tipo de elementos estuviera formada a su estado primario o éter. Theoprastus Bombastus proclamó la existencia de estos en sus viajes por China y Constantinopla. De igual manera, Van Hohenheim, después de la tragedia de Xerxes, vagó sin rumbo por el desierto hasta llegar a las tierras de Sing, donde con su conocimiento y la antigua alquimia de este país enseñó a todos la Alcahestria, la alquimia del país de Sing. Los homúnculos son los principales antagonistas de Fullmetal Alchemist, los cuales llevan el nombre de los 7 pecados. Es bastante complicado contar cosas sobre estos, dado que existen 2 versiones de ellos, y aunque algunos se repitan, en lo referente al argumento son entes totalmente diferentes. Pero hay cosas como el color del pelo y los ojos que sí se repiten, siempre negros, independientemente de la manera en la que hayan sido creados, así como la vestimenta de todos ellos, donde los trajes oscuros con tiras de cuero y gemas rojas se repiten. Ahora centrándonos en los de FMA Brotherhood, los homúnculos en esta mueren en el mismo orden en el que están colocados los 7 pisos del purgatorio del infierno de Dante, con una excepción. En el primer piso Lasto, cuando muere frente a Roy, Gluttony por Pride, aquí llega el cambio pues tendría que venir la muerte de Envy y está el piso de Greed, ambos cambian posiciones, Pereza contra los hermanos Armstrong, Ira contra Scar y finalmente Prido. Lo curioso es, y esto es un recurso muy usado por los mangakas, que mueren justamente de alguna manera que los representa por sus nombres o justamente por lo contrario. Lasto es asesinada por el ligón de la serie, Gluttony muere engullido, Envy muere envidiando a los humanos por lo que son, Pereza pierde todas sus almas sobreesforzándose y muriendo prácticamente por un exceso de trabajo, Ira muere desmembrado con una sonrisa de felicidad mostrando su paz interior, el primer Grido muere justamente por su codicia y Prido se ve reducido a un niño sin poderes derrotado por todos. Y hasta aquí este 10 cosas que no sabías sobre Fullmetal Alchemist, alucinante serie con un argumento y unos secretos que dan para llenar mucho más que un solo 10 cosas que no sabías, por lo que si te quedaste con ganas de más, y es bastante normal pues muchos puntos de esta gran serie no fueron tocados, pienso crear la segunda parte con otras 10 cosas que no sabías sobre Fullmetal Alchemist. Por supuesto solo si el vídeo gusta, por lo que si pasa los, no lo sé, 30.000 likes tendréis dentro de poco la segunda parte. Si conocías Fullmetal Alchemist espero que este vídeo te haya gustado e informado de varias cosas sobre la serie. Y si no la conocías, bueno, como siempre digo, olvida los spoilers que has escuchado en este vídeo y corre a verla, pues te estás perdiendo 2 de las mejores series del anime. ¿Cuál será el siguiente 10 cosas que no sabías? Ya lo descubriremos, por supuesto, después de la segunda parte. ¡Hasta la próxima!